Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar que usted esté, a la hora que lo esté viendo, si lo está viendo ahora en vivo y en directo o está viendo la repetición. Somos Enigmas de lo Oculto, así es su programa, ya programa favorito de algunas personas que no se lo pierden durante el fin de semana, el día sábado. Y estamos aquí para hablar, ¿cierto?, de temas de lo oculto. La semana pasada quedamos con un tema, ¿cierto?, totalmente pendiente, y esta semana hemos decidido seguir con el tema porque de verdad que fue un tema bastante extenso y fíjese que merecía tener la segunda parte. Así es, estamos hablando de lo que son el demiurgo y los arcontes. Por supuesto que sí. Para eso está, para hablar sobre los temas, ya lo pueden ver en pantalla, está nuestro querido amigo Chris DR. ¿Cómo estás, Chris? Bien, Leito. Bueno, ya listo, súper bien para poder comenzar de nuevo la segunda parte de este tema, que bueno, no alcanzamos ni siquiera a llegar a una cuarta parte la semana pasada, nos faltó tiempo. Oiga, pero se nos pasó el tiempo volando. Demasiado corto. El tiempo de los hombres es distinto al tiempo de los dioses, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Oye, te iba a tirar una talla, se nos pasó volando, dijo Ícaro. Ya, bueno, ¿tú conoces la historia de Ícaro? Sí. Por supuesto que sí. Entremos en materia inmediatamente porque si no se nos va a pasar el tiempo como la semana pasada, que, bueno, extenso el tema y necesitamos entrar entonces con la segunda parte. ¿Te parece si hacemos un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, Chris? Por favor, adelante. Sí, por supuesto. La verdad es que la semana pasada estuvimos hablando de lo que era este Dios inmanifestado, que es un Dios llamado el Dios incognoscible, que en algunas culturas de Oriente le dicen el Logos inmanifestado también, y tiene diversos nombres, que vendría siendo como el principio de todo, que difiere en cierto sentido, no es la misma representación de nuestro Dios creador, Jehová, a quien en algunas filosofías herméticas le dicen el demiurgo. Por supuesto que sí. Estuvimos hablando de eso, hicimos, ¿cierto?, lo que es la unión entre el mundo judío con el mundo, ¿cómo le puedo decir? ¿Nótico? ¿No? Gnóstico, el mundo gnóstico y el mundo de las ciencias también herméticas. Exactamente. Estuvimos haciendo, ¿cierto?, la conjunción porque la verdad que prácticamente está todo enlazado. Así es. De alguna manera, Y el día de hoy, entonces, y el día de hoy vamos a continuar entonces hablando sobre el demiurgo y lo que son los arcontes. Cuéntame, Chris. Bueno, decíamos la semana pasada que los gnósticos tienen toda una historia que es armada, ¿cierto? De ellos, que ellos de alguna manera replican y que se basan generalmente en conocimientos ancestrales, según ellos. Estos gnósticos vendrían siendo los primeros después de la resurrección de Cristo, en los cuales en siglos posteriores, casi podríamos decir 100 años, siglos, ya se tiene conocimiento de que ya se juntaban en algunas cofradías ocultas, ¿cierto? Y ellos se pasaban este conocimiento ancestral en el cual replicaban de este Dios incognoscible, que de alguna manera es un Dios
que podríamos decir, a lo mejor en algunas filosofías herméticas lo describen como andrógino, un Dios que podría ser madre y padre a la vez, y que él manifiesta ciertas emanaciones a las cuales estas emanaciones se desprenden de él, que vendrían siendo los famosos eones, ¿ya? Y dentro de estos eones aparece un eón que es prácticamente quizás el último en crearse, que vendría siendo la sabiduría, a la cual se simboliza con un nombre que es la llamada Sofía, el Eón Sofía. Este Eón Sofía vendría siendo la sabiduría divina, y este Eón Sofía de alguna manera quiere replicar esa manifestación para conocer al Padre, al incognoscible, quiere experimentar con ese poder para poder también quizás crear de alguna manera, y es ahí donde baja a ciertos planos que son más densos digamos, ahí se simboliza también lo que es la oscuridad, la materia, ¿cierto? Oscura, perdón, en vibraciones más bajas, y en esos planos espirituales sutiles, ya como te puedo decir alegóricamente más oscuros, es que decide crear una manifestación de ella misma, y de ahí sale según lo que cuentan esta filosofía gnóstica, un hijo que tiene, que es el creador de nosotros, Jehová, el demiurgo. Entonces, se da cuenta Sofía de que esta creación quizás difiere en algunos aspectos, digamos, del Padre incognoscible, y decide colocar, según esta alegoría, una nube entre los eones y el plano del pleroma, que vendría siendo ese plano espiritual superior, una nube en la cual el demiurgo, este hijo, no puede ver las creaciones superiores que están por sobre él, ni tampoco saber si hay un Dios supremo, ni tampoco observar a estos eones superiores. Entonces se halla solo en este nuevo plano cósmico espiritual, y es ahí donde de esa manifestación de soledad de alguna manera percibe o siente que él puede crear otras manifestaciones más digamos de la materia, y empieza a crear lo que es nuestro universo. Y de ahí es donde viene toda la alegoría que sabemos de la creación, que sale en el Pentateuco, de la Biblia, Adán y Eva, y cómo los creó, y toda esta historia que se arma, que realmente los gnósticos simbolizaban que había, como te estoy diciendo, un Dios incognoscible, una sabiduría divina que era como una manifestación superior de este Dios, ¿cierto? Una emanación de este Dios incognoscible que crea a nuestro Dios. Estaría entonces contestada la pregunta: ¿de dónde proviene nuestro Dios? Según los gnósticos. Claro. Según los gnósticos vendría entonces esta diosa madre, ¿cierto? Que habría creado a sabiduría. Hablamos también la semana pasada sobre el Christos. El Cristo. ¿Qué sucede aquí? Al haber esta creación de materia cósmica universal, nuestro demiurgo crea el universo, ¿cierto? Que podríamos quizás de alguna manera decir que fue, yo sé que hablando del punto de vista científico van a haber detractores, pero podríamos simbolizarlo como el Big Bang, ¿cierto? Y el principio de la manifestación de nuestro universo. Entonces, de alguna manera este universo vendría siendo imperfecto. Cuando el demiurgo realiza sus primeras creaciones, y según la alegoría de la Biblia, ¿cierto? Según este Antiguo Testamento, ¿cierto? El Pentateuco habla en el Génesis de la creación de los primeros padres, Adán y Eva. Dice que estaban ellos en un Edén, donde ellos no se daban cuenta de dónde, digamos, de la realidad. Ellos estaban como en un lugar que creían que era un lugar perfecto de la creación. Entonces,
ahí es donde empiezan ciertas historias que empiezan de alguna manera, quizás, no sé si a confundirse, porque podría decir que ciertas doctrinas dicen una cosa, ciertas ciencias herméticas otra, pero lo voy a decir. Sofía, por ejemplo, que era este eón de la sabiduría que crea a nuestro Dios Padre, ¿cierto? Jehová, se dice que de ella baja otra manifestación que vendría siendo este ángel, que se cree superior también, en cierto sentido, a nuestro Dios, que vendría siendo Lucifer. Pero hay otras historias gnósticas también, en la cual se cuenta que este ángel o semidios, que es Lucifer, no vendría de León Sofía, sino que saldría directamente del Dios incognoscible, Padre y Madre, este Logos inmanifestado, como para, digamos, tratar de colocar un conocimiento profundo en este plano de la materia y tratar de ordenar de alguna manera. Ahora, ¿qué sucede? En la historia del Génesis dice que baja esta serpiente, ¿cierto? En forma alegórica, que es una serpiente, ¿cierto? Que trae el conocimiento del bien y el mal. Ya sabemos la historia que a Eva le ofrece el fruto, este fruto del conocimiento. Eva lo consume y de repente despierta, se da cuenta de dónde está, de la realidad, y de alguna manera nuestro Dios, Jehová, la reprende a él y a ella, perdón, y a Adán, y los expulsa del paraíso. Entonces, empieza como una especie de castigo, ¿ya? Y es ahí donde este otro Dios o semidios, Lucifer, baja, ve esto que está sucediendo y dice, no, yo les voy a otorgar, ya les otorgué el conocimiento y voy a estar de alguna manera ahí apoyando para que todos vayan despertando de este sueño en que los tenía este otro Dios que es Jehová. Que de alguna manera, si tú estudias la filosofía hermética gnóstica, vendrían siendo incluso a lo mejor hasta dos dioses hermanos. Porque aquí, lo que es la religión y en el Pentateuco lo simbolizan de alguna manera digamos, a esta serpiente que otorga el conocimiento como de alguna manera como un ángel. Pero aquí viene otro tema más que de alguna manera vamos a tener que tocar en algún momento porque Lucifer, la palabra, el simbolismo de Lucifer no se refleja en los textos hebreos, sino que es una traducción de Helen Ben Chappar, claro, que es una mala traducción. Entonces, en el Antiguo Testamento quizás podemos encontrar de alguna manera digamos, como que nombran a Satanás quizás, ¿cierto? Como el opositor. Pero Lucifer no está ahí dentro de este Antiguo Testamento, sino que, como te digo, es una mala traducción que hay. Entonces, en eso también se basan los gnósticos, que dicen, no, están confundiendo a este ser Satanás, el opositor, ¿cierto? El que se opone con Lucifer, que vendría siendo el conocimiento. Ahora, ¿qué sucede? Que siguiendo esta historia, baja Lucifer de alguna manera, trata de despertar a estas criaturas o de alguna manera que se rebelen contra el Dios creador, el demiurgo, nuestro Padre creador. Y ahí es donde sucede que el Logos inmanifestado, el Dios Padre Madre, el Dios incognoscible, de alguna manera desprende una chispa de él, una chispa divina, y esa chispa divina, que es una esencia de su espíritu, vendría siendo el Cristo, que viene a este plano de la materia y a este universo a poner un orden entre estos dos dioses, Lucifer y Jehová, el demiurgo. Entonces ahí es donde Perfecto. Cristo aparece y de alguna manera también se opone a todo lo que se replica en el Antiguo Testamento, y estos sacerdotes fariseos
se dan cuenta y lo empiezan a perseguir porque no comprenden de qué Dios es el que está hablando. Claro que sí. Mira, para poder dejar mucho más claro esto, nosotros tenemos algunos videos, ¿cierto?, que explican sobre el tema del demiurgo y todo lo demás. Vamos a verlo y a la vuelta comentamos. Sofía, que significa sabiduría en griego, es una figura central en las escuelas gnósticas y se le da una prominencia particular en su cosmología, a veces como una emanación divina, a veces como una deidad caída, a veces como la psique del mundo y a veces como el aspecto femenino del logos. Y por esto, Sofía ha sido descrita con una enorme variedad de aspectos y nombres. A veces ha sido identificada como el Espíritu Santo, la hermana gemela de Jesús, la Madre Universal, la mano izquierda de Dios, la matriz, la reveladora de los misterios, o hasta como Helena, que quiere decir Selene, la luna. Antes de llegar a la Sofía gnóstica, debemos saber que esta compleja y enigmática personificación de la sabiduría divina tiene origen helenístico. La idea de la sabiduría es muy anterior a las sectas gnósticas, y el mito de Atenea es una prueba fiel de ello. Los primeros gnósticos la toman de los neoplatónicos, junto con otras ideas como el pleroma y el demiurgo, que ya explicaremos, y a su vez la armonizan con conceptos judeocristianos. Recordemos que las sectas gnósticas de principio de nuestra era surgen en varios puntos del Mediterráneo, especialmente en Alejandría, de la fusión entre distintas ideas y sistemas religiosos, pero principalmente entre el neoplatonismo, el cristianismo primitivo y algunos aspectos del misticismo judío anterior a la Kabbalah. La Sofía gnóstica, en la mayoría de los casos, parece una fusión entre la Sofía neoplatónica y la Shekinah del misticismo hebreo, porque ambas interactúan de manera significativa con el mundo material y la humanidad. Ambas simbolizan la presencia de una emanación o de una faceta femenina de Dios, y ambas están asociadas con la redención y la restauración a un estado más puro, anterior a lo material. Y quizás lo más importante, Shekinah y Sofía también se relacionan con la sabiduría divina y la revelación, es decir, la gnosis y la iluminación. En la Kabbalah, la forma de misticismo judío más moderna y extendida, la Shekinah es una maestra de secretos místicos, mientras que en el gnosticismo, Sofía es la guía hacia la gnosis que lleva a la salvación. También hay que aclarar que el concepto de sabiduría divina aparece en la teología más ortodoxa de distintas religiones. En el cristianismo es llamada Sofía, en el judaísmo Chokmah, en el budismo Prajna y en el islam Hikmah. En su momento, uno de los elementos más novedosos del gnosticismo fue la importancia que le concedió al elemento femenino en metafísica y en moral, si tenemos en cuenta que se desarrolló en un marco judio-cristiano, claro. Para la mayor parte de los gnósticos, el Espíritu Santo se identificaba de una forma u otra con una mujer inmaterial, a veces hermana y a veces esposa de Cristo. En algunas de estas corrientes, el alma misma era vista como una joven prisionera en el cuerpo de la persona, el concepto de ánima. Y en otras, una virgen de luz desempeñaba el papel de juez supremo en el más allá. Algunos gnósticos también creían que los sufrimientos de Sofía incitan al Creador a aliviarla y a través de ella a liberar a la humanidad entera. Casi todo grupo gnóstico tuvo una versión distinta de sus desventuras. Para algunos fue Sofía la de las alturas, la Madre Celestial. Para otros, Sofía la de abajo, a la que llamaban Sofía Achamoth. O también Sofía Próunicos, la caída del pleroma. La secta gnóstica de los sofitas, por ejemplo, concebían a Sofía como la madre serpiente, la madre del demiurgo y Aldabaoth, el jefe de los arcontes. De este mito nace el uso simbólico que los gnósticos le dieron a la serpiente, como una representación de sabiduría divina. Todos estos indicios históricos que tenemos de la creencia en Sofía de las sectas gnósticas provienen de una variedad de textos que se originaron en los primeros siglos de nuestra era. Estos textos forman parte de lo que se conoce como literatura gnóstica, que fue redactada y transmitida entre las diversas comunidades de este tipo. El hallazgo más significativo que proporcionó pruebas de su existencia en las creencias gnósticas fue el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi, que son una serie de tratados, evangelios y escritos filosóficos que ofrecen una visión directa de cómo estaba compuesta la teología gnóstica. Uno de estos textos es La hipóstasis de los arcontes. Este presenta una reinterpretación gnóstica de la creación y del diluvio, en la que Sofía juega un papel importantísimo en la creación del mundo y en la historia de la caída de la humanidad. Otro de los textos más explícitos sobre la figura de Sofía es el Libro Secreto de Juan, también conocido como el Evangelio Apócrifo de Juan,
donde se describe el papel de Sofía en la creación del demiurgo, su posterior arrepentimiento y cómo obra para ser restaurada al pleroma. También tenemos el llamado La sabiduría de Jesucristo, un manuscrito que detalla una visión de la figura de Cristo como revelador de la sabiduría, una sabiduría que está directamente asociada con Sofía. Por su parte, el tratado Exégesis sobre el alma personifica al alma como una figura femenina similar a Sofía, una suerte de ánima, y narra su caída y redención de manera alegórica. Y finalmente, el texto gnóstico más conocido de todos, la Pistis Sophia del siglo II, que presenta a Sofía directamente como lo divino femenino. En el texto, Sofía tiene su origen fuera del reino divino y a partir de su existencia tiene lugar la dualidad y el mundo material, lo que la identifica claramente como un demiurgo femenino. Su caída y redención son descritas de manera muy distinta a como se describen en otras versiones del mito de Sofía, y quizás esta versión sea la más tenida en cuenta en el gnosticismo moderno y el neognosticismo. Hay que Ahí estaba el video entonces donde explicaba, ¿cierto?, quién es Sofía. ¿Es un arconte, Sofía? Sofía viene siendo un eón, una manifestación del Dios incognoscible. Claro, no es un arconte, porque los arcontes son creados por nuestro padre, el demiurgo Jehová. Perfecto. O sea, es un eón. Claro, es un eón. Okay. El león sabiduría, Sofía. Claro que sí. Que estaba en el pleroma, ¿cierto? Que es como la primera manifestación de este Dios incognoscible. Exacto. Por eso que también de ahí proviene también etimológicamente la palabra filosofía. Claro. Sofía es, ¿cierto?, el conocimiento, el saber. El conocimiento, el saber. Sí. Cuéntame, porque, mira, vamos a hacer nuevamente, y voy a mostrar acá lo que son las Sefirot, porque hablábamos de que justamente las... ¿cierto? Perdón, tuve un pequeño lapsus. El incognoscible. Sí. Se manifiesta. Sí. Claro que sí. Mira, teníamos, ¿cierto? Hablábamos de que Sofía o la sabiduría, ¿cierto?, estaría en el primer pleroma. Y fíjate de que encontramos algo bastante heavy que nos llama mucho la atención. Que fíjate que en el mundo judío esto es ¿cierto? El árbol de la Sefirot, el árbol de la vida. Y si te fijas en la Sefirot, bueno, la Sefirot que está justamente a la derecha, para nosotros que lo estamos viendo, a la izquierda de la corona, estaría la sabiduría. Y ahí es donde nosotros hacíamos el enlace la semana pasada, ¿cierto?, con esto, con lo que estamos hablando junto con el mundo judío. Así es. Ahí tú puedes ver, por ejemplo, este árbol famoso de la cábala hebrea que tú justamente estabas diciendo sobre el Sefirot de sabiduría, que vendría siendo la columna. Si nosotros estamos situados de frente a este árbol, la columna de la misericordia, que vendría siendo la columna de la derecha, es donde se reflejan los Sefirot de la sabiduría, la clemencia o misericordia y la victoria, ¿sí? La victoria. Y en la frente, ¿cierto? Estamos viéndolo de frente. A la izquierda vendría siendo la columna de la severidad, donde se reflejan los Sefirot de la inteligencia, la severidad o rigor y el honor o el esplendor. Perfecto. Y en el centro estaría el conocimiento, la belleza, el fundamento, y bueno, y finalmente estaría el reino. El reino, ese conocimiento que está en el medio, cerca de la tríada superior, es un conocimiento oculto que es un conocimiento espiritual que pocos logran alcanzar, que generalmente en las filosofías herméticas como que tratan de alguna manera de poder llegar hasta ese punto.
Pero se dice de que como nosotros estamos en el reino de la materia, y se supone que toda esta emanación viene desde la corona, que vendría siendo Keter, el Sefirot Keter, va bajando esta energía, va bajando esta energía a lo largo de los Sefirot en forma de espiral. Por eso que se simboliza también que en algunas imágenes del árbol de la vida aparece una especie de serpiente que se enrolla, ¿cierto?, de alguna manera a través de este árbol. Y fíjate que a lo mejor ahí, claro, exacto, y a lo mejor ahí no se ve exactamente como en espiral, pero sí, esta energía baja en espiral y va descendiendo a través de cada uno de los sefirot. Entonces se va manifestando de alguna manera los cuerpos sutiles del hombre a nivel espiritual, a nivel astral, a nivel energético, y va descendiendo hasta consolidarnos en el cuerpo físico material, en el reino de Malkut, que vendría siendo el último sefirot de abajo, que ahí simboliza la madre tierra. Entonces, es como la caída de cada uno de estos sefirot, que va simbolizando esta serpiente hasta llegar de lo espiritual a bajar, a consolidarse en lo que es la materia. Al trascender en la muerte, el posteriori vendría siendo inverso. Entonces, la serpiente sube nuevamente para encontrarse en los reinos espirituales. Generalmente el descenso vendría siendo hacia la derecha, en una circunferencia espiral hacia la derecha, y el ascenso en una circunferencia espiral hacia la izquierda, tal cual lo que realizan algunas doctrinas filosóficas herméticas, como podrían ser en la masonería. Perfecto. Mira, volviendo de imagen, el dios incognoscible estaría en Keter, ¿cierto? Que sería la corona, arriba. El dios incognoscible sobrepasa la corona. El dios incognoscible está más allá de los límites. Vendría siendo prácticamente lo que nosotros en Cábala conocemos como el Ain. El Ein Sof. El Ein Sof, está el Ain, ¿cierto? El Ein Sof Aur. Perfecto. Para la gente que no sabe lo que estamos hablando, el Ein Sof es, ¿cierto? Es lo eterno, o lo que no tiene fin, no tiene principio ni fin, es algo que está siempre, es eterno. Claro, es algo que está eterno, pero fíjate que aquí hay un gran misterio con respecto a eso. Porque, donde termina algo puede simbolizar el comienzo de otro plano de la existencia, espiritual. Podríamos quizás, si lo tuviéramos que llevar a algo simbólico, alegóricamente podría ser de que donde nosotros ascendemos, ¿cierto?, al Dios incognoscible de alguna forma, después de nuestro Dios incognoscible, a lo mejor viene otra creación, y ahí está el misterio. ¿Quién creó al Dios incognoscible? Claro que sí. Sí. Mira, me hace mucho sentido, ¿cierto?, lo que está hablando, estos cuestionamientos que nosotros de repente nos hacemos, porque la gnosis, ¿cierto?, habla sobre una espiral que siempre se va repitiendo exactamente lo mismo, porque habla de que incluso hasta la Tierra es cíclica, que se ha destruido y se ha creado muchas veces. Cíclica, entonces sí. Me hace mucho sentido. De hecho, no sé si estoy equivocado o no, pero los gnósticos dicen de que la Tierra se ha destruido muchas veces y se ha reconstruido muchas veces, y ellos tienen libros que hablan sobre eso. Claro, también está manifestado en Oriente, está digamos en la India,
los Himalayas, en el Tíbet, se habla de los pralayas, la destrucción total. De alguna manera hay dioses simbólicos de la religión hindú que simbolizaban la destrucción, como por ejemplo Kali, por ejemplo. O sea, pero sí, dime. Sí, entonces aquí es donde empezamos a preguntarnos muchas cosas, porque hace poco, en estos días, estuve viendo que hay podcasts en los cuales están saliendo en YouTube gente que investiga mucho, que merecen todo nuestro respeto, porque son investigadores que llevan más de 20, 30 años sobre el Por tema supuesto que sí. Y la verdad es que ellos hablan de que, han salido varios informes de la CIA y también de altos mandos militares que ya están, digamos, fuera de servicio, que han dado a conocer de estos famosos seres interdimensionales, que nosotros de alguna manera no los vemos porque están en este plano, pero ellos son invisibles, que juegan con la materia. Alguna por ahí en algún momento dice que al tener este encuentro con este ser interdimensional, él le expresó de que ellos eran capaces de dividir el átomo. Entonces estamos hablando de un plano de la existencia paralelo. Entonces, si nosotros dentro de la materia estamos creados por nuestro Dios, Jehová, el Demiurgo, cabe preguntarse, ¿estos seres de dónde vienen? Claro que sí. ¿De un universo paralelo? Porque si fuera un universo paralelo, y en este universo rige nuestro Dios, Jehová, Padre, el Demiurgo, ¿quién rige en el otro universo? Mira, ¿sabes qué? El día de hoy, estuve escuchando un libro, no me recuerdo cómo se llama, pero se hablaba sobre la historia del universo. Es uno de los rollos que se encontró, a ver, lo voy a poner así. Es un supuesto rollo que se habría encontrado en las cuevas de Qumran, ¿ya? Y donde habla, es el libro el rollo de Melquisedec, ¿ya? El rollo de Melquisedec. Supuestamente es el rollo de Melquisedec. Yo no voy a decir de que sea real o no, porque hay muchos fake que han salido, ¿cierto? Que dicen, no, este es el verdadero libro y muchas veces no lo es. Son creaciones que la gente hace. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la historia que estaba hablando se parecía mucho a lo que estamos hablando nosotros. Y que no hablaba en sí del demiurgo o del dios incognoscible, pero sí hablaba de un dios, ¿cachai? Del dios que habría creado los ángeles y cómo vino la caída, ¿cierto?, de Lucifer y que lo convirtió en Satanás, donde él había creado otros mundos y dentro de esos mundos habían otras personas, pero ojo que esto fue antes de la creación de nosotros, mucho antes. Entonces se explicaría un poco, ¿cierto?, sobre el tema de lo que nosotros hemos venido hablando, que son seres que tienen mucha tecnología. ¿Y por qué tendrían tanta tecnología? Porque serían personas o seres que viven hace muchos años atrás, muchos años antes que nosotros, que haya sido creado. Ahora, yo no voy a decir de que esto es real, porque no sabemos. Yo no sé si es que el rollo de Melquisedec, que yo acabo de escuchar como un audiolibro, que a la final alcancé a escuchar 2 capítulos. Y en 2 capítulos estaba explicando todo esto. Entonces, yo no sé si será real o no, ¿ya? Pero sí lo puedes encontrar en YouTube, el rollo de Melquisedec. Y habla algo, y si tú te pones a escuchar y analizar, habla algo muy parecido a esto. Habla también sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, habla mucho sobre esto.
Y que es algo que también Salomón hablaba mucho sobre el tema de la sabiduría. Recuerda de que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, y él le dijo, quiero sabiduría. Claro, estás hablando de una sabiduría superior. Claro que sí. Entonces, la sabiduría tiene mucho que ver con algo que es celestial y que es mucho más grande que nosotros. Ahora, todos sabemos lo que pasó, bueno, no todos, pero la gran mayoría de las personas saben lo que sucedió con Salomón, que él, ¿cierto?, podía controlar hasta los demonios. Supuestamente Claro, se le entregó un anillo con el cual podía él controlar a los demonios y él tiene un libro que la brujería lo busca por cielo, mar y tierra, o sea, que el libro perdido de Salomón. Entonces, ¿y por qué lo buscan? Porque tiene mucho poder, mucho conocimiento que la gente no la tiene, que los hechiceros, los brujos no lo tienen. Claro, aquí nos vamos a meter como en un tema muy denso, porque el conocimiento, ¿cierto? Según esta alegoría de los gnósticos, viene de la Eón, que es una manifestación del incognoscible, Eón Sofía, la sabiduría, de alguna manera desciende, sí, y aparece también este ser que podría ser, como te digo yo, en algunos textos dice que proviene directamente de Sofía, otros dicen que viene del incognoscible. Este Dios ángel Lucifer a otorgar este conocimiento, y en el árbol sefirótico, en el árbol de la vida, perdón, donde vemos los séfiros y veíamos esta serpiente, este árbol también de alguna manera tiene una contraparte, ¿cierto? Que es ahí donde en las ciencias herméticas, ¿cierto? Si lo invertimos en las ciencias herméticas ocultas, se habla también, y en Cábala, de los famosos Qliphoth, que son como entidades, voy a decirlo a grandes rasgos, para que lo entiendan, son como entidades demoníacas, por así decirlo. Cris, hay que explicar bien cómo se invierte, porque se invierte de esta forma, ojalá que se vea mi mano, se invierte así o se invierte así. Claro, bueno, según lo que de la manera que lo expresan, es como que se lo invirtieran de esta manera, lo giraran, ¿ya? O sea, dando la espalda. Dando la espalda, pero lo que tú acabas de decir tiene mucho sentido, porque es como una vasija de donde expulsa la materia o esta energía, y después cae sobre otra. Entonces tiene sentido que como en un receptáculo recibiéndola. Entonces, perfecto. Claro, con respecto a lo que yo te estaba diciendo, en materia densa, por ejemplo, esto tiene que ver en algún sentido, y que en algún momento, en algún capítulo lo vamos a hablar, con lo que también creían los famosos templarios, cómo ellos también pensaban cómo obtener ese conocimiento, de dónde creían que venía ese conocimiento. Y ahí hay una figura que yo te hablé en el árbol de la vida, que bajaba esta serpiente en espiral de lo espiritual para densificar en la materia, ¿cierto? Y que después ascendía para volver a lo espiritual, ¿cierto? Y subiendo en vibración, de forma inversa, en el sentido, y ahí es donde tenemos inverso, sí. Claro, y ahí es donde tenemos esta figura, que es la figura que, según en ese momento los católicos y el Papa que estaba en ese momento, acusa a los templarios de seguir al diablo, por así decir. Aparece esta figura que los templarios simbolizaban como el conocimiento, que es el Baphomet, con una mano hacia arriba, dándose arriba y otra hacia abajo. Lo pongo, no sé si lo tengo. Veamos la figura y te ahí va. Ahí está. Ahí está.
esta figura es controversial. Partamos porque es controversial. Por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos esta, digamos, figura tiene un monumento y de alguna forma la pusieron como una imagen para simbolizar lo que es la religión de alguna satanista, por así decir. Claro. Pero mira, los templarios, lo que veían en esta figura, si tú te das cuenta, la mano hacia arriba, no sé si puedes hacer una aproximación, lo que dice, Voy a ahí tiene intentar, unas letras. sí. Si tú te das cuenta, cuando sube la mano dice solve, y la mano que baja dice coagula. Entonces, solve es disolver. Coagular la energía, la materia. Lo que yo te explicaba en el árbol de la vida, de la Cábala, donde la serpiente de lo espiritual va bajando por estos Sefirot hasta concretarse en el reino de Malkut, en la materia. O sea, cómo se formó, de alguna manera, el ser humano y la creación cósmica de este universo. ¿Y por qué dice coagula? Porque dice, cae de lo espiritual hacia la materia, pero también hay una mano hacia arriba que dice solve, disuelve, o sea, cuando dejamos este plano de la materia, se disuelve la materia y va ascendiendo hacia lo espiritual y vuelve al Creador, a Dios Padre, incluso más allá, al Dios incognoscible. Por lo tanto, lo que simbolizaban de alguna manera ellos era que había que bajar esa energía a nuestro plano y también después, de alguna manera, disolverla. Por eso que en rituales mágicos, de ciencias mágicas, de ceremonias de magia occidental, por ejemplo, hay ciertos rituales en los cuales tú debes bajar esa energía simbólicamente con estos rituales espiritual hacia el plano material y después subirla a través de lo que se llama el círculo mágico. Ya, ahora entiendo lo que tú hablas sobre que, cierto, estas filosofías, estas religiones que tienen esta filosofía, cierto, que hablan de que primero, cierto, cuando bajan la energía, lo bajan dando vueltas, cierto, hacia la derecha y luego lo disuelven hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Así, entonces, los trabajos se inician supuestamente girando hacia la derecha, coagulando la energía y se disuelven, ¿cierto? Solve hacia el inversa. Y si tú puedes ver también esta figura, es muy controversial porque tiene esta cabeza como de macho cabrío, ¿cierto? Con estos cuernos que también simbolizan, en ese entonces los cuernos simbolizaban lo espiritual, la conexión de este nivel de materia con lo espiritual. La estrella de 5 puntas que está en el medio no es la estrella satanista, sino es una estrella que simboliza el hombre dominando el lucero en la mañana, dominando los elementos, el hombre dominando los elementos. Por eso el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci está de esta forma. El hombre, por medio de la mente, domina los elementos: fuego, aire, tierra, agua. Tenemos la antorcha arriba, que es la conexión con lo divino. Tenemos los pechos de esta criatura que vendría siendo como la madre que cobija a esta humanidad. Y en el centro, si tú te das cuenta, qué raro, está el caduceo de Mercurio. Fíjate, las dos serpientes, que son estas dos corrientes, positiva y negativa, que hablan del conocimiento, y que también son esas dos corrientes que corren a través de nuestra columna vertebral, que en ciertas, doctrinas de Oriente le llaman la corriente de Ida y Pingala, que corren a través de nuestra médula espinal y que de alguna manera es donde se van activando estos chakras, los famosos chakras de los centros energéticos. Y más abajo tú ves que está en esa posición
sentada, esta imagen, y sobre una piedra que podría ser una piedra cúbica sobre el mundo. Esta piedra está como pulida, por así decir, porque ahí también entramos en algo que tiene que ver con ciencias herméticas y ciertas cofradías que dicen que hay que labrar la piedra bruta para transformarla en un diamante. Entonces es como, Claro, voy a trabajar, que tratan de decir, voy a trabajar en mi alma, voy a trabajar claro, en los aspectos de las virtudes que tengo y dejar los defectos a un lado para pulir esa piedra bruta que es mi alma, ¿cierto? Y de ahí voy a claro. sacar ese diamante que es mi alma y lo mejor de mí en cuanto a las virtudes. Eso es lo que trata de simbolizar. Y ahí también tenemos, bueno, tenemos de alguna manera eh, esa media luna también, que también significa de alguna manera, si tú te das cuenta, todo tiene que ver con el yin, el yang. Claro que sí. Y fíjate que hace un tiempo atrás, cuando estuvimos acá, ¿cierto? En San Antonio estuvimos conversando sobre este mismo tema, Cristian. No sé si te recuerdas. Y Sí, llegábamos a la tuvimos, conclusión de que esto representaba, esta figura representaba algo que la gente la mal interpreta. Porque si tú te fijas, ¿cierto? Hablando sobre el tema de la escritura, él está parado sobre la roca, ¿cierto? La Biblia, bueno, la Biblia habla sobre la roca, eh, ¿cierto? Habla sobre quién es la roca, en cierta forma. Además, ¿cierto? La Biblia habla de que Cristo, ¿cierto? Fue un cordero llevado al matadero, ¿sí? así es, Entonces, fíjate que buscando en la Biblia, lo que sacrificaban en la antigüedad no era un cordero, sino que era un macho cabrío. Entonces, en cierta forma, la cabeza de este macho cabrío estaría interpretando, ¿cierto?, a quién es, al que están sacrificando. Entonces tiene mucho símbolo de lo que, e incluso la estrella que tiene en la cabeza simbolizaría el lucero de la mañana. O sea, tiene muchos símbolos que son cristianos. Ahora, yo te voy a decir, yo no creo de que los demonios o Dios se vaya a parecer a esta figura, pero lo más probable es que la persona que hizo esta estatua, porque esto era una estatua que tenían los templarios, ¿cierto? Al cual adoraban ellos. Entonces, el que hizo esta figura, lo más probable es que se haya basado, ¿cierto?, en todas estas características que él vio, ¿cierto?, y que las trató de unir todas en una sola figura, en un solo ser, y le salió esto que vemos acá. claro, porque, bueno, cabe pensar de que todos estos temas en ese tiempo eran simbolizados como satánicos. Entonces, en el fondo era como, tú tienes, si tú hablabas de energía y cosas que iban en contra de lo que era la doctrina religiosa católica, estabas condenado a la hoguera. O sea, entonces, de ahí persiguieron a los templarios, los acusaron de muchas cosas, pero ellos guardaban todo este conocimiento de alguna manera. Y ahí también en algún momento, en algún capítulo, vamos a hablar de algo que también tiene un significado profundo y que también llama mucho la atención, que en ciertas ferias como podemos decir, no sé, te puedo nombrar algún lugar cerca de Santiago, donde hacen estas famosas como figuritas de greda o cosas por ahí, aparecen ciertas imágenes que la gente a veces las compra y dice, pero mira esto que me llama la atención
es una alcancía o etcétera, y dice yo, ¿y de qué se tratará? Y algunos simbolizan como que podría ser algo relacionado con la muerte, el San la Muerte que dicen en México, en Argentina, o también Claro, la Santa Muerte. claro, en otras partes le dicen el Juanito Caveira. Entonces tú dices, pero ¿me podría esa figura? Sí, llévese a Juanito Caveira. ¿Y quién es Juanito Caveira? Ya muéstrelo, ya. Caveira. Juanito Caveira. ¿Ah? Oye, se parecía a mí cuando estaba pelado. Mira, esta figura es la que venden en ciertos lugares. Y claro, tú podrías decir, es algo satánico, ¿cierto? Es algo, si lo vemos desde el punto de vista religioso, ¿cierto? Pero fíjate que, qué extraño, no tiene nada de satánico si lo empiezas a investigar a través de la historia de los templarios y otras historias más. Esto vendría siendo el Pentateuco, la Biblia. Y esta cabeza, para los templarios, simbolizaba la cabeza de Juan el Bautista. Cuando les cercenaron la cabeza, ellos ocultaron esta cabeza. Y según ellos, esta era la cabeza parlante, la cabeza que hablaba y les revelaba profecías. Este sí es un tema muy interesante. Juanito Caveira. Lo vamos a hablar en otro tema, porque creo que igual nos estamos como desviando a lo mejor un poco de lo que estábamos hablando al principio. Aunque tiene que ver, en realidad, tiene sentido. El conocimiento. Exactamente, todo tiene que ver con respecto a eso. Pero volviendo, ¿cierto?, al tema del demiurgo, ¿cierto? Y todo lo que conlleva. Cris, cuéntame, para las ciencias ocultas, ¿qué significaría, ¿cierto?, el demiurgo? Para las ciencias ocultas, el demiurgo vendría siendo como una energía, en realidad, una energía universal, porque recordemos que hay, digamos, como religiones en Oriente que hablan de energías, no hablan de un dios simbolizado como un dios de género masculino, como en Occidente, ¿cierto? Entonces, aquí hablan de una energía universal que lo compenetra todo, que te va a parecer muy gracioso y quizá a todos los seguidores que nos ven cada sábado, es muy parecido a la alegoría de Star Wars, donde Yoda habla de la fuerza, una fuerza que lo compenetra todo, ¿cierto? Entonces esa fuerza, esa energía, es una energía que siempre ha estado eterna y es una energía que está ahí, pero no interactúa, sino que ella pone a disposición su energía para todos los seres, en este caso para los eones, como Sofía, para los arcontes provenientes de nuestro padre Jehová, el demiurgo, y en general, para todos. Entonces está ahí, es una energía universal que siempre ha estado eterno. Él vendría siendo el eterno, o la eterna, ojo, o la eterna. Sí, pero entonces me salta una duda, Cris, con respecto a eso. Si es una energía que siempre está ahí, ¿la puedes utilizar? La puedes utilizar, y ese es el punto, porque según lo que, mira, por eso que yo te digo, mira, siempre de alguna manera nosotros cuando hablamos, y yo sé que en distintos podcasts de redes sociales también quizás han hablado de este tema, este creador de Star Wars, no recuerdo el nombre, el George Lucas. George Lucas, sí. De alguna manera, ¿sí? Se basó en ciertos conocimientos cabalísticos para crear esa película. Entonces, claro, todo tiene que ver de alguna manera. Esta energía universal que lo compenetra todo y que está ahí a disposición tanto en la película de los Jedi como de los Sith. Los Jedi vendrían siendo los famosos magos,
medievales, Claro. al día de hoy, y los Sith vendrían siendo los brujos, que trabajan para el lado de la oscuridad. Ahora, te presento, no tengo una regla por aquí, pero figuremos una regla. Una Ok. regla. De 24 pulgadas. ¿Ya? En un extremo está la oscuridad. En el otro extremo está la luz. ¿Cierto? Mira, Una cosa pareciera Sí, ser distinta a la otra, ¿ya? pero ambas cosas pertenecen a un mismo elemento y solamente difieren los grados. Entonces, la pregunta es, ¿dónde comienza la luz? ¿Y dónde termina la oscuridad? ¿O dónde comienza la oscuridad y empieza la luz? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque de verdad que es algo que sí, pues, o sea, a ver, si tú te pones a pensar, la ciencia ha dicho de que la oscuridad es la ausencia de luz, ¿cierto? La oscuridad es Pero ausencia de también, luz. de hecho, en el libro que estuve escuchando hoy, ¿cierto? En el audiolibro este que te hablé delante, hablaba sobre eso, sobre el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Por eso que Lucifer se habría engolosinado y le habría pedido a, ¿cierto?, al Dios creador, le habría pedido que le mostrara y le diera los conocimientos, ¿cierto?, de la oscuridad. Pero él no quiso. Entonces, claro, lo que se habría revelado por un tema netamente de que habría dicho de que el reino de Dios habría sido, ¿cierto?, algo como autoritario, ¿me entiendes? Porque no le quiso dar el conocimiento, ¿cierto?, del lado de la oscuridad y solamente que conociera por el lado de la luz, nada más. Entonces, justamente, la pregunta es, ¿cuándo comienza la luz y cuándo comienza la oscuridad? Creo, mira, yo no sé si estaría equivocado, pero creo entender, Chris, ¿cierto?, de que la oscuridad es la ausencia de conocimiento, la ausencia de sabiduría, mientras que la luz tendría que ser, ¿cierto?, el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia. No sé si estaría equivocado. Mira, ahí también hay algo trascendental. Si nos fijamos en el árbol de la vida, la columna de la severidad vendría siendo una energía negativa. Me refiero como si fuera una batería, una pila. La energía negativa, pasiva, y la otra vendría siendo la columna de la misericordia, una energía positiva. En la actualidad, en toda esta filosofía hermética, se simboliza esa energía positiva como la masculina y la energía negativa, hablando de pasividad, recepción, vendría siendo la energía negativa, y la positiva, la masculina. La negativa, la femenina. Ahí está. Entonces, de alguna manera, en la antigüedad era todo lo contrario. La energía femenina era la activa y la energía masculina era la pasiva. ¿Por qué activa? Porque la mujer tiene el don de la creación. Sí. Ella es la que crea, ella es la que mueve. Si tú te das cuenta, hablan del mar, el mar, pero en otros, dame un segundo, hablan del mar, pero también hablan de la mar. El agua mueve tierra. Dime. Pero si falta uno, no hay creación. Si falta uno, no hay creación, porque ahí está donde yo te decía. Hay una luz y una oscuridad que están dentro de un propio elemento. Por lo tanto, estamos hablando que aquí es donde yo te digo que hay cosas que en este universo siempre se dice que este universo es dual, hombre, mujer,
polo positivo, negativo, y el hombre tiende a dividir todo. Pero ¿cómo sabemos? Voy a lanzar una teoría nomás, cualquiera. La perfección quizás es un todo. La perfección quizás es un todo donde se incluye la oscuridad. Como te decía en la columna, la sabiduría a lo mejor vendría siendo de alguna manera un polo y la inteligencia vendría siendo el otro polo. Entonces están dentro de un todo. En algunas ciencias herméticas se dice de que el demiurgo, nuestro Jehová, lo simbolizan como Jehová Satanás, el Dios castigador, que se opone al mensaje del Cristo, que viene de parte, ¿cierto?, del Dios incognoscible a poner orden a este universo. Y por eso es perseguido y crucificado, ¿cierto? Pero claro, sí. Simbolizan a nuestro Dios como el Dios castigador, el perverso, y a los arcontes que crea este Dios como seres que nos tienen atrapados en una rueda kármica. Pero ojo, si tú inviertes, das la vuelta, son una misma cosa. Ahí hay un misterio con el dios Jano. Si quieren investigar, investiguen al dios Jano y Fronte de los romanos. 2 caras daba ese dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, la Biblia dice de que lo bueno y lo malo salen de él. Entonces, mira, claro, te deja pensar. ¿Por qué? Hay gente que se acerca de repente a mí y me dicen, a ver, respóndeme algo, ¿por qué Dios, con todo el poder que tiene, no elimina al diablo? Buena pregunta. Bueno, yo te lo podría responder de una forma, ¿cierto?, de lo que he aprendido de los judíos. Que realmente Satanás o el diablo no es alguien malo, sino que es un ángel que está encargado de colocarte... Mira, lo plasman así. Él es el ángel creado por Dios, ¿cierto?, que es el primogénito de los ángeles, que lo que hace es cegar tu vista de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Entonces, trata de hacer eso. Ahora, ¿para qué? Para que tú puedas subir de nivel. ¿A qué me refiero? Que si hay alguien que no... a ver, es como el atleta. Por ejemplo, si tú eres un atleta y quieres ir a competir a las Olimpiadas, entonces tú contratas a un entrenador para que te pueda entrenar y tú puedas ganar las Olimpiadas, ¿cierto? Imagínate que contratas a un entrenador, que el entrenador te dice, ya, mira, ¿sabes qué? No hagas nada, no entrenes, ¿cierto? Quédate en la casa, duerme hasta tarde, come lo que queráis, ¿cierto? No salgáis a correr, ¿para qué? Entonces cuando tú llegas, ¿cierto?, a las Olimpiadas, no llegas ni al último lugar, ¿me entiendes? En cambio, este vendría siendo Satanás. Para el mundo judío, este vendría siendo Satanás. Es quien te entrena para poder subirte a un nivel mayor. Es como el entrenador que te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicios que te van a fortalecer, ¿cierto? Tantas veces a la semana, tienes que comer estas cosas, tienes que dormir tantas horas, no puedes dormir más, no puedes dormir menos, ¿cierto? Y te comienza a entrenar, ¿ya? Entonces Satanás vendría siendo, ¿cierto?, esa persona que te va a colocar enfrente de todos los, no sé si colocarte enfrente de los problemas, pero sí colocarte las tentaciones para que tú puedas aprender, ¿cierto?, sobre eso, sobre el tema de cómo poder ir venciendo cada tentación y poder subir de nivel en nivel. Lo podríamos simbolizar también como el que se opone también a que tú pases, de alguna manera te complica el camino para ponerte pruebas. Entonces,
De alguna manera ahí Exactamente. O sea, en cierta forma, claro, vendría siendo eso. Ahora, mira, yo sé que te voy a llevar para un lado así, pero súper heavy, pero tú hablaste sobre la creación. Sí, sí. Y a lo mejor lo conoce, a lo mejor no. Pero hace muy poco tiempo, con mi esposa Marlene, investigando todo este tema, porque nosotros somos bien estudiosos de las raíces hebreas y todo el tema. Fíjate que investigando, nos encontramos con este libro. Sefer Jets. ¿Lo conoces? Sí, el libro de la creación es uno de los libros que se debe estudiar. Bueno, estudian todos los cabalistas y la verdad es que junto con el Zohar. Fíjate que el Sefer Yetzirah era un libro que ocupaban antiguamente. Se dice de que con las palabras, con las instrucciones que están ahí, que son meditaciones, en la antigüedad podían crear hasta vacas. Cuando tenían hambre necesitaban comer, creaban animales y ellos después los mataban y podían comérselos. Podían crear alimentos y lo que ellos quisieran. Porque se dice de que este libro, el Sefer Yetzirah, ¿cierto? Que a todo esto, si tú traduces sus palabras al español, no tiene ningún efecto. Y hay una explicación del por qué, ¿cierto? Se dice de que con esas instrucciones tú puedes crear cosas. Ahora, ¿por qué se habla de que las letras tienen que ser en hebreo, en el lenguaje original, y no en el lenguaje que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque todo esto se remonta, ¿cierto?, a la Torre de Babel, cuando, ¿cierto?, quisieron construir esta torre gigantesca para poder llegar a Dios, ¿ya? Y a la final, leyendo otros libros, te das cuenta de que en realidad no era una torre gigante, porque si no, Dios ya se hubiese enojado con el Taipei 121, no me acuerdo cuánto el Taipei, los edificios que ya se han construido el día de hoy, que son enormes. Entonces, leyendo otros libros, tú te das cuenta de que lo que ellos estaban tratando de hacer, y aquí hay esto es tema para otro programa, pero donde ellos estaban tratando de hacer una puerta, ¿cierto?, hacia la otra dimensión. Ahora, ¿cómo ellos sabían todo eso, ¿cierto?, de que existe otra dimensión, de que podían, ¿cierto?, de que pueden crear una puerta dimensional para poder llegar a Dios? Ahí estaba metido, ¿cierto?, este personaje que le llamaban el cazador de hombres, Nimrod, que fue el que organizó todo esto, ¿cierto? Y que ahí es donde comienzan estos dioses paganos y viene una infinidad de cosas que ahí dentro está metida la Navidad, está metida la Pascua, que son temas que podríamos hablar en otro tema porque es bastante extenso, y aunque no lo creas, Chris, ya estamos llegando a la hora. Pero mira, fíjate que desde el principio, ¿cierto?, cuando tú te vas al Génesis, en la creación, y ojo que todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿ya? Porque tiene que ver con la sofía, con el conocimiento, con la sabiduría, ¿ya? Tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque fíjate que desde un principio, cuando tú te vas al Génesis, ¿cierto?, la creación completa fue hecha con palabras. De hecho, si tú comienzas a leer, ¿cierto?, dice de que Dios no creó, Dios dio la orden. Es por eso de que antes de crear los cielos y la tierra, Él tiene que haber creado el lenguaje. Y ese lenguaje que creó, fíjate de que el primer israelita, ¿cierto?, vamos a llamarlo así, el primer israelita era Abraham, que es el patriarca. De hecho, todos los israelitas le llaman el patriarca. Fíjate que el patriarca era de una zona que se llamaba Ur de los Caldeos, donde ni se le ocurría hablar en hebreo. Pero él escuchó una voz, ¿cierto?, del cielo que le decía, una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al desierto, a la tierra que yo te mostraré. Y él, así como en ese momento, si pasara algo así, como vil loco, agarró a su esposa, ¿cierto?, que era Sarai en ese momento, y se fue a vagar al desierto.
Y entonces, en ese vagar del desierto, en ese caminar en el desierto, que Dios se le apareció varias veces, como 2 o 3 veces se le apareció, ¿cierto? Le entrega este lenguaje que es el lenguaje hebreo, que es el lenguaje celestial. Se dice de que el lenguaje hebreo es la lengua que habla Dios. Por eso, que en el Sefer Yetzirah, que en este libro que voy a mostrar a continuación, si tú no sabes hebreo, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque el lenguaje que nosotros tenemos hoy en día es la confusión que Dios hizo, ¿cierto?, en la construcción de la Torre de Babel. Por lo tanto, nosotros hablamos un lenguaje que está confundido, está trastocado. No es el lenguaje original. En el principio hablaban todos una sola lengua. Entonces, cuando Dios vio que estaban creando esta puerta dimensional, ¿cierto?, para poder llegar a donde estaba Él, fue y les confunde los lenguajes para que no sigan construyendo. Claro, lógico. De hecho, ahí, mira, te voy a decir algo nomás con respecto a eso. El nombre Jehová, si lo simbolizamos como el tetragramatón, y está escrito de izquierda a derecha, Yod, He, Bau, He, es una aproximación, vendría siendo una aproximación a quizás a lo que sería el nombre verdadero de Dios, pero el nombre verdadero de Dios se dice que nadie lo conoce excepto algunos grandes patriarcas, o en este caso el Mashiach, que vendría siendo para nosotros el Cristo, no para todo el mundo, ya lo sabemos. Exacto. Y resulta que se dice que cuando entras como a estas sinagogas, ellos producen con los pies, empiezan como un sonido, a hacer movimientos, ¿cierto?, para causar ruido. Cuando el que comanda ahí en la sinagoga dice el nombre despacio, como casi en silencio, el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ese nombre es desconocido. Jehová vendría siendo como una especie de apodo. Es como decir, en este caso, Leonardo. En vez de decir Leonardo, digo Leito, Leo. Entonces, es como un apodo. Adonai vendría siendo la cualidad del Padre. Jehová y Jehová vendría siendo de alguna manera Sabaoth, Dios de los ejércitos, el combatiente, ¿cierto? Entonces, son cualidades. A lo mismo que Satanás vendría siendo como el opositor. Es una cualidad. Entonces, en resumidas cuentas, son estas diferentes cualidades que hay, pero también cabe destacar algo que, mira, como estábamos hablando, que todo quizás pertenece al mismo elemento, a una misma unidad primordial. Ojo que, haciendo un paréntesis, porque tú acabas de nombrar a Jehová, y hay muchas personas que dicen de que Jehová es el destructor. Entonces, se enlaza mucho con lo que tú estás diciendo, con lo que estás hablando sobre el demiurgo, porque recordemos de que el demiurgo no es una persona buena. O no es un ser tan benevolente, no sé. O sea, y hay algo que conversamos antes. Claro, un Dios como lo simbolizan como un Dios supremo, que es como un Dios imperfecto, ¿cierto? Que hace sus creaciones y luego las deshace, las destruye para volver a crear, a replicar otras creaciones hasta ir consiguiendo perfección. Pero recordemos también que lo que yo te decía al principio, que le dan la connotación como de un Dios prácticamente maléfico, y resulta que según los gnósticos es el hijo de el león sabiduría y vendría siendo un Dios nuevo, no un Dios ancestral como el incognoscible. Entonces, como Jehová vendría siendo un Dios nuevo, es un niño que está creando y que está jugando con sus creaciones. Por lo tanto, cuando yo he escuchado por ahí a algunas personas que estudian mucho el gnosticismo, qué sé yo, y que me han dicho, él está creando, está jugando con las creaciones, por lo tanto, no debe atacarse su nombre, su imagen, su energía. No se le debe simbolizar como algo maléfico,
porque en realidad toda la creación y nosotros mismos salimos de él. De ahí Claro que viene sí. su procedencia, por lo tanto, es nuestro Dios Padre, de alguna manera. Tenemos que respetarlo, aunque sea un Dios joven que a lo mejor de alguna manera puede equivocarse, tratando de replicar lo que hizo su Dios Padre-Madre, o Diosa Padre-Madre, andrógino, que es el incognoscible. Entonces, todo esto tiene que ver, como te digo, con estas alegorías que cuentan los gnósticos, y no necesariamente, cabe destacar, es lo que pensamos nosotros aquí en Enigmas del Oculto. Solamente estamos replicando algo que ustedes allá Claro que sí. deben tomar lo que ustedes quieran. Ojo que estos temas que nosotros estamos tocando no son tampoco de una creencia que nosotros sigamos o creamos en sí, pero es el conocimiento y son cosas que están hoy en día en el mundo y tenemos que darlas a conocer, como bien dice Chris, ¿cierto? Aquí en Enigmas del Oculto. Fíjate que lo que tú hablabas también tiene hace mucha referencia y mucho ruido a lo que habla la Biblia, porque la Biblia también habla sobre el anciano de días, que también en otro capítulo lo tocamos, ¿cierto? Y que habla, ¿cierto? De un ser que está... me olvidé, en un planeta. Lo simbolizan como... bueno, en la Tierra se simboliza como Sanat Kumara, el venusiano. Eso, el venusiano, justamente. Pero la Biblia habla sobre el anciano de días ahí en Daniel 7:9. Entonces se podría, ¿cierto? Bueno, del 9 al 13, ¿cierto? El capítulo 7 del versículo del 9 al 13, habla sobre el anciano de días. Y fíjate que es súper interesante, porque lo que tú estás diciendo, de que justamente es como si fuese un niño, es un ser que fue creado recientemente, y él está creando, ¿cierto? Cosas, porque es como que si estuviese... A ver, lo voy a decir de una forma... No quiero que se malinterprete, pero es como una forma de decir de que él está experimentando cosas. No sé si estará bien hablado el lenguaje, el tema, pero claro, si nos ponemos en esa situación, ¿cierto? Podría ser de que es un niño, que es un anciano, pero tiene solo días, ¿cachai? De haber sido creado, y es por eso de que él está haciendo la creación. Días celestiales, ¿ya? No terrenales. Claro, y cabe destacar que lo que tú dices, por ejemplo, en algunas, como te digo, doctrinas herméticas, se habla del anciano de los días por Sanat Kumara, este venusiano, ¿cierto? En otros textos, por ejemplo, en la Biblia tú hablas del anciano de días, que vendría siendo de alguna manera la simbolización de nuestro Padre Creador, ¿cierto? Y en otras Exacto. herméticas, el anciano de los días, en ocultismo y en teosofía, vendría siendo el incognoscible. Entonces, ¿dónde nos ponemos de acuerdo? Pero fíjate que está todo unido. Es que eso es lo que a mí me hace ruido. Cuando uno habla de un tema, lo puede encontrar aquí, acá, en todos lados. Están en prácticamente casi toda la filosofía. A lo mejor está de otro nombre, con otras cosas, pero hablan en cierta forma de lo mismo. Te voy a poner un tema a la palestra ahí, lo voy a lanzar para todos los que nos están viendo en este momento. Voy a decir así, es algo que me conversaron algunas personas que tienen años de estudios de ocultismo, filosofías, como les digo, hermética. En la Biblia, en el Pentateuco, se simboliza, en el Nuevo Testamento, creo que hay un pasaje donde se dice que Cristo es el principio y el fin, ¿cierto? Sí, el alfa y el omega, o el Aleph y el Tav. Exacto. Por lo tanto, ellos dicen de Fíjate que que sí. habla, no dijo principio y fin, dijo Ya. el alfa y la omega, habla sobre el lenguaje. Exacto. ¿Y por qué dice alfa y omega? Porque, bueno, todos sabemos de que el Nuevo Testamento está
el rollo que encontró Casidoro de Reina, o que tradujo Casidoro de Reina, estaba en griego, entonces por eso que dice alfa y omega, pero realmente en el original dice Aleph Tau, que es la primera letra del alfabeto, del Aleph Bet, porque no se llama alfabeto, se llama Aleph Bet, ya, hebreo, y la última letra. Hay algo ahí. No, y lo que te estaba comentando con respecto a que esto que te voy a comentar es un gran misterio también hermético. Se habla de los 12 discípulos de Cristo, Sí, la última cena, pero en realidad no habían 12. Si tú cuentas a Cristo eran 13. Sí. El número 13 en el tarot simboliza la muerte. Cristo es la vida, como yo te decía, el alfa, y tú dices el alfa y omega, o el alfa y dijiste otra. Aleph Tau. Aleph Tau. Perfecto. Principio y fin, de alguna manera. Entonces, lo que dicen estas filosofías herméticas, esta doctrina hermética, que él vendría siendo la vida al principio, como él proviene del incognoscible, y Cristo es el Padre, el incognoscible, hijo y padre, lo mismo, es el principio de la vida y es el final y la muerte. Por lo tanto, el misterio aquí es quién es el ángel de la muerte. ¡Oh! ¡Qué filosofía, eh! Vendría siendo el mismo. Ahí lo dejamos. Hay que estudiar. Es que yo le puedo llevar un poquito más allá, a lo mejor. Porque en el Apocalipsis dice de que cuando Cristo venga en las nubes, va a venir a arrebatar a las personas. Y las personas van a ser arrebatadas y van a ser transformadas. Eso quiere decir de que van a pasar por la muerte. Transformadas por la muerte. Entonces, lo hicimos al mismo tiempo. yo creo que si seguimos así, estos van a ser los últimos capítulos que vamos a hacer, queridos amigos. Claro. La verdad que hoy ha sido ameno, ¿cierto? Estos momentos. Pero hay un video, Chris, que ¿cómo se llama? Que tenemos acá y que yo no lo quiero dejar pasar, ¿cierto? Es como una página. Háblame sobre eso. Estancia, dice, estancia 1. Las estancias. Fíjate que habla de cómo realmente la teosofía, de alguna manera, Madame Blavatsky, junto con otros grandes investigadores, también como Nicolás Roerich, fueron absorbiendo esta filosofía hermética de Oriente, de la India, del Tíbet, y ellos fueron haciendo observaciones de lo que les decían ciertos maestros con los que ellos se entrevistaban, y las estancias vienen siendo como los procesos de la creación, y ellos los simbolizaron en su famoso libro La Doctrina Secreta. Y ahí tenemos algunas frases que podemos decir del conocimiento de la famosa filosofía hermética de Madame Blavatsky, La Doctrina Secreta. Perfecto. Las causas de la existencia habían sido destruidas, lo visible que fue y lo invisible que es, permanecían en eterno no ser, el único ser. El no bueno, ser. Ahí podemos ver. Sí, el no ser y el único ser. Que vendría siendo el incognoscible. Todas estas cosas, entonces, bueno, ahí lo pueden encontrar, ¿cierto? Ahí en el libro de Madame Blavatsky. ¿Ese libro está en venta? Secretas. ¿Cómo? ¿Ese libro está en venta? ¿Lo podemos encontrar?
Sí, está en venta, no sé la verdad su costo, sé que en algunos lugares era elevadísimo, hoy en día lo pueden descargar, está fácil de descargar, yo les puedo decir, pero son como 6 volúmenes o más. La doctrina secreta son 6 volúmenes. Hay otros libros de Madame Blavatsky que son Isis sin velo, que habla del tema ¿Ya? del espiritismo, de lo espiritual, del trascender a otro plano espiritual. Pero en este libro, La Doctrina Secreta, ella recopiló todos esos conocimientos de estos maestros de la India, que viajó mucho por los Himalayas, el Tíbet, India, Oriente, por regiones, incluso, de alguna manera buscando entradas secretas a ese reino oculto que nosotros hicimos un programa que era famoso, el reino Agartha, con su Agartha, capital, Shambhala. Chambalá. No es lo mismo, es chambalando. No, no es lo mismo. No, ese es zambalando, nada que ver. No, no, no es lo mismo. Qué buen tema hemos tocado, Chris. La verdad que ha sido extenso. Hemos resumido bastantes cosas, por supuesto que sí. Eh, pero hay personas que de repente me preguntan, ¿pero qué tiene que ver con lo que ya venían hablando con esto que están hablando ahora? Tiene mucho que ver, mucho que ver, ya que todas las ciencias ocultas, ¿cierto?, provienen de la Sofía, provienen de esto, provienen también de la creación ¿cierto?, que se hizo, ya sea llamado Demiurgo, ya sea llamado Jehová, ya sea llamado Yahweh, como le quiera llamar, es el Dios eterno. Entonces todas estas cosas fueron creadas, ¿cierto?, por Él, eh, y todas las cosas, las ciencias ocultas, ya sea brujería, hechicería, ¿cierto?, sanaciones, hay algunos en las ciencias orientales, ¿cierto?, está la imposición de manos para poder sanar. Todas estas provienen de una energía, ¿cierto?, que es una energía superior, que es de lo que estamos nosotros hablando en estos 2 fines de semana, que son estos 2 capítulos, ¿cierto?, que hablan sobre el demiurgo y sobre esta, estos seres que están por sobre nosotros y que son seres creadores y que por supuesto dan origen a todas las cosas que suceden hoy en día en la Tierra. Y sabemos también de que si realmente existe el mundo oculto, o sea, los mundos subterráneos, el mundo de Agartha, si existen los seres intraterrenos, ¿cierto?, los hombres hormiga, si existen los extraterrestres o los seres interdimensionales, ¿cierto?, o a estos seres que vienen de otros planetas, tiene que ver con la creación justamente que se hizo a través de estos seres, ya sea llamado desde el ser incognoscible o Yahweh o el Ein Sof o como quiera llamarle, ¿cierto? Todo esto proviene de esto. Quisimos tocar este tema para ir a la raíz de todo, de dónde proviene cada una de las cosas que nosotros hemos hablado aquí en Enigmas del Oculto. ¿No es así, Cris? Así, decir lo último, con respecto a lo que estábamos conversando de los hombres hormigas, los alienígenas y todos estos capítulos que hemos hecho, ellos también preguntarse, ¿ellos creerán en esto? ¿Creerán en lo que necesariamente cree el ser humano, que es un Dios? ¿Tendrán otros Qué buena conocimientos? pregunta. ¿Ellos provendrán de nuestro Dios creador o de León Sofía? ¿Y qué pasa con los otros eones que hay? Sí, porque no solamente está Sofía, hay muchos otros. ¿Y esos eones De hecho, habrán hecho sus propias creaciones? o sea, esto es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Mucho más grande, un conocimiento ilimitado que está fuera de nuestro alcance y que en algún momento, yo sé que para todos los que son creyentes también en el libro sagrado, la Biblia, cierto, el Pentateuco, qué sé yo, podemos decir de que ahí hay una frase que dice que a pesar del conocimiento, la tecnología y todo,
el conocimiento más acabado, más superior, está velado de alguna manera para nosotros y quizás también para estos seres. Quizás tienen una inteligencia superior, pero a lo mejor en lo espiritual todavía están buscando de alguna manera el origen. Así es, por eso que quizás nos visitan, que quieren encontrar el origen de todo. Algo tenemos Chris, nosotros. Sí, por supuesto que sí. Antes de despedirnos, Chris, quería saludar a las personas, ¿cierto?, que se conectaron. Hay muchas personas, en especial a San Antonio, quinta región, que, ¿cierto?, nos está siguiendo. Dice, gran toma, gran tema, dice. Perdón, los lentes me están fallando. Gran tema el de hoy, dice, y controversial. Además a Radio Mágica Virtual también, que está ahí conectado. Dice, el incognoscible, los arcontes, wow. ¿Cierto? Al Club de Fans Las Cabras del Rosario, dice, desde el sur de Chile, transmitiendo enigmas del oculto. A Marlene Zambrano, que también se conectó, y dice, abrazos a Cristian y a Leonardo Vera. Buen tema el que están hablando. Y así a muchas personas más. También a Augusto Regino, ¿cierto?, que también estuvo conectado ahí y le manda un monito así con la manito arriba, así como diciendo, aquí estoy presente. Y a todas las demás personas que también se conectaron, que a lo mejor no dejaron un comentario, pero sí estuvieron conectados viendo el programa. Saludarle a todos, ya saben dónde encontrarnos, ¿cierto?, en Enigmas del Oculto, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y también, ¿cierto?, en YouTube también parece, ¿no? En YouTube, sí, también está Enigmas del Oculto. En TikTok, agradecerle a toda la comunidad de TikTok que se están sumando cada día más y que ya, como anteriormente lo dijimos, vamos cerca de 43.000 y algo. Oye, y parece que nos vamos a tener que devolver al tema inicial, que fue Pie Grande, ¿eh? Porque hay cosas nuevas que han salido. Exacto, me comentan por interno, siempre me están escribiendo y me dicen, ya, hay toda esta tecnología, hay drones, hay satélites, estamos por saber quiénes son los seres hombre hormiga, los alienígenas, hay seres invasores, no sé, etcétera, pero ¿dónde está esta criatura mitológica que es el Yeti? ¿Dónde está este Pie Grande? ¿Cómo se oculta? ¿Dónde está? No lo pueden ubicar. Así que a lo mejor vamos a volver al inicio nuevamente a tocar, porque es necesario volver, ¿cierto?, para encontrar lo que son las respuestas, volver a lo mejor al inicio de los primeros temas que hemos tocado y así ir actualizando, ¿cierto?, lo que está saliendo ahora en la palestra justamente con respecto a los temas que ya hemos tocado. Y a lo mejor tocar otros temas más. Hay muchos temas más que podemos tocar, ¿cierto?, que tú bien conoces, Chris, sobre hechicería, brujería y una infinidad de temas más. Así es, y quiero decir lo último con respecto a Bigfoot, Pie Grande, famoso Pie Grande de Ucumar, de Salteño, allá en Argentina. Pronto va a haber un corresponsal, amigo mío por ahí, que va a viajar y a lo mejor puede sacar algunas notas de los avistamientos que han habido últimamente. Espectacular, espectacular. Oye, yo tengo que decirlo, ¿eh? Acá en mi casa de repente aparece el Yeti. No, es que es mi señora que tiene se compró un traje. Se compró un traje blanco, sí, de polar con estos fríos, de verdad. Se compró un traje de polar así entero, pero que es de este polar largo y es blanco. Entonces yo cada vez que la veo me acuerdo del primer capítulo de Enigmas del Oculto y digo, aquí está el Yeti. Lo vamos a entrevistar un día. No, pero bueno, con estos fríos que han estado haciendo, de verdad que, oye, es inusual, ¿no? En estas fechas ya debería estar comenzando a subir la temperatura, pero de verdad que está haciendo mucho frío. Acá en San Antonio, por lo menos, bastante frío. Así es, así que, pero bueno, entonces ya comenzamos ya a despedirnos del día de hoy, Chris.
cámara abierta y micrófono abierto, por supuesto, para que se pueda despedir ahí de toda la audiencia. Sí, un gran saludo a todos los que nos siguen en redes sociales, como decías tú, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, se están uniendo y bueno, estos temas son para ustedes. Ustedes son los que tienen que seguir investigando y buscar la verdad que tienen ustedes ahí en su interior y el conocimiento. Así es. Y nosotros comenzamos ya a despedirnos y nos encontramos el próximo fin de semana con un tema más, ¿cierto? Aquí en Enigmas del Oculto. El próximo sábado estamos a 7. Sí, todavía tenemos ahí algunas cosas que podemos hacer. ¿Ya? Así que nos encontramos entonces el próximo fin de en otra edición más de Enigmas del Oculto. Chao, Cris, que estés súper bien. Chao, que estén bien. Chao, Leitos.